Ya estamos en nuestro segmento de running, segmento patrocinado por Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores, y Currex, el máximo nivel de desempeño al alcance de tus pies. Ya estamos en nuestro segmento de running, ya se encuentra con nosotros nuestra invitada de esta edición, la psicóloga en deporte con un doctorado en psicología, Estefanía Pais. Estefanía, bienvenida a la Red Fit, un gusto tenerla como invitada dentro de nuestro segmento de running. Te agradecemos mucho el tiempo, Estefanía. Muchas gracias, Jorge, gracias por la invitación. Hombre, a usted ahí por los minutitos que nos da para platicar este ratito con usted, Estefanía. Le cuento un poquito de qué quisiéramos hablar dentro de nuestro segmento de running esta semana. Quisiéramos hablar acerca de consejos de cómo fortalecernos mentalmente para un maratón, Estefanía. Pues hay varios consejos y es importante entender que la preparación mental es igual que la preparación física. Se debe de entrenar con cierta constancia y con cierta preparación previo al día de la competencia. Entrenar la mente para poder competir específicamente y poder sobrellevar esas situaciones que muchas veces se presentan y que no están dentro del control del maratonista. Sí, por ahí es bien importante, como usted lo menciona, ¿verdad? No solo entrenarnos y estar fuertes físicamente, sino que también la parte mental hay que entrenarla, ¿verdad? Porque es bien importante esta parte, ¿verdad? Sí, y principalmente que sean aspectos que sumen a la carrera y que no resten, porque una maratón, pues, no solo la preparación, los sacrificios, los horarios de entreno, son bastante fuertes previo, que es todo lo de la preparación previa, pero el día de la carrera se requiere de variables y de aspectos que vayan a sumar al deportista y no que le resten a la hora de estar compitiendo. Por ahí quizás se puede empezar a preparar la mente en los entrenos que se hacen previo a la competencia, Estefanía. Hay sesiones de entreno cuando uno se está preparando para un maratón que son jornadas de entreno bastante extensas. Entonces por ahí quizás desde los entrenos pues irse preparando para la competencia. Sí, totalmente. Lo que es llevar todas esas emociones y esos pensamientos cuando ya hay un desgaste, porque al principio pues los primeros kilómetros usualmente hay mucha motivación, está la emoción de empezar y todo va mucho más positivo que cuando ya hay un desgaste físico y cuando también llega a un punto donde uno ya dispersa un poquito la atención, donde el enfoque es diferente. En esos momentos es donde la preparación previa para que esas situaciones se puedan disminuir y puedan sumar en esos segunditos que muchas veces hacen la diferencia para lograr el tiempo que se requiere o los objetivos que tienen para cuando se preparan para estas carreras. Por ahí cuando se habla de maratón, Estefanía, o cuando se habla de competencias de resistencia, sabemos de que esos momentos difíciles van a llegar en algún momento en la competencia. Esos pensamientos negativos que le van a llegar a uno a la cabeza, cómo prepararse para superarlos, porque en realidad, pues para los que hemos corrido grandes distancias, sabemos de que quizás a veces son momentos, y media vez uno los supera, pues uno como que retoma la concentración dentro de la competencia y pues continúa. Pero cómo prepararse para afrontar esos momentos cuando esos pensamientos negativos llegan. Exacto, Jorge, y muchas veces en la parte de la preparación psicológica de un maratonista se le llaman los famosos muros, que se dan y va a depender de cada deportista, va a depender si se le da en cierto kilómetro o después de cierta exigencia. Entonces yo usualmente lo que recomiendo es, para empezar, planificar bien la maratón por etapas. Por ejemplo, no es lo mismo correr una maratón, principalmente cuando son las primeras carreras, no es lo mismo correr una maratón completa que, por ejemplo, dividirlo en tramos y pueden ser 4 carreras de 10 kilómetros. Entonces, lo que hacemos es que a la mente se le va preparando con objetivos por etapas, objetivos de resultados, objetivos de rendimiento, y entonces la mente se va preparando para saber qué es lo que va a pasar cada ciertos, digamos, 10 kilómetros, cada 8 kilómetros, entrenándola para el foco de atención por tramos, la parte emocional,
qué voy a ver en el reloj, porque yo voy monitoreando, si tengo un reloj que voy monitoreando todo mi aspecto físico, qué información me sirve en esos momentos. Y entonces voy jugando con la mente con objetivos cortos y no solo a largo plazo, porque lo que queremos es que cada cierto tiempo se sume la parte mental para fortalecerlo y motivarlo para poder terminar la carrera cumpliendo con los objetivos iniciales. Buenísimo, ese consejo que nos da es bien útil, ¿verdad? Quizás porque cuando pensamos en un maratón, pues son 42 kilómetros, y si pensamos en 42 kilómetros, quizás se nos hace demasiado grande, ¿verdad? Entonces quizás, como usted bien lo dice, dividirlo en partes, quizás de 10 en 10, incluso hay quienes hasta corren esas etapas o esas partes de la competencia dedicándola a alguien en especial, ¿verdad? Estos primeros 10 kilómetros los voy a correr por mis papás, los segundos 10 kilómetros por mis hijos, y quizás también por ahí buscar una motivación para correr esas etapas dentro de la competencia, ¿verdad? Exactamente, y esa es la motivación interna que va jugando con los pensamientos. ¿Cómo yo voy a enfocarme en este pensamiento que es dedicárselo a una persona, o por ejemplo aumentarlo con la posibilidad de poder producir un pensamiento positivo que me sume en ese momento? Porque cuando hay desgaste físico, usualmente pues la mente empieza a enfocarse en los dolores, en lo que llevo recorrido, pero ya el cansancio, que los últimos kilómetros son más difíciles. Entonces, ¿cómo cambiarle? Pero eso va incluido dentro de la planificación mental, porque entonces le vamos a dar un giro completamente diferente al pensamiento para que enfoque eso en aumentar la probabilidad de algo positivo que vaya a hacer que esa motivación le dé como ese toque de energía en ese momento donde tengo el peligro de que puede disminuir o que mi mente se puede poner negativa. Ok, excelente. También existe otra situación, Estefanía. A veces nos sentimos inseguros con el entreno que hemos hecho, y eso nos hace sentir cierta inseguridad ya al momento de la competencia. Nos empiezan a invadir los pensamientos de no entrené lo suficiente, quizás hubiera entrenado un poquito más duro, y eso de alguna manera nos crea inseguridades a la hora de la competencia. ¿Qué hacer con ese tipo de pensamientos también, Estefanía? Eso va acompañado de emociones que generan como esta inseguridad, esta incertidumbre de qué puede pasar, el clima, de ciertos miedos que van a salir y van a surgir tanto de lo que me he preparado como de lo que puede venir en la carrera. Y yo recomiendo siempre que se trabaje la regulación de esta parte emocional acompañada del pensamiento, porque esto es como un rompecabezas, no es una pieza la que va a funcionar sola, sino es un todo, y es la pieza clave en la que el deportista tiene que tener un autoconocimiento de qué es lo que me está pasando, o sea, de definir ese miedo, esa inseguridad que está pasando, para que cuando yo la puedo poner en palabras, aunque sea en la forma mental en ese momento, saber que si va acompañado de los objetivos que puse en mi planificación de la maratón, según los kilómetros, según lo que sea útil para mi preparación, entonces yo lo que voy a hacer es que poner la pieza clave en ese rompecabezas para cambiar ese miedo y volver ese pensamiento y esa emoción que estoy viviendo para regularlo y decir, bueno, a ver, yo no me puedo enfocar en lo negativo, entonces, ¿pero en qué me voy a enfocar? Yo le tengo que dar el nutrir a la mente en esa probabilidad de que surja una palabra positiva, que es autoverbalización, que nosotros los psicólogos lo recomendamos mucho para poder quitar ese sentimiento de incertidumbre, ese miedo, o muchas veces esas dudas de cómo está nuestra preparación, pero va enfocado en, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? Ahí es el cambio de la atención y de la concentración para poder lograr terminar ese tramo. Por eso es que se hace por objetivos, porque entonces eso me va a permitir ir avanzando y cumpliendo con mis objetivos para poder llegar a la meta. Buenísimo. Ya por último, Estefanía, porque el tiempo ahí siempre nos come en televisión,
Esa noche previa a la competencia, Estefanía, muchas veces el corredor no duerme o duerme poco o duerme por periodos porque entran los nervios de la competencia, entra la ansiedad y por ahí es importante ese descanso una noche previo a la competencia. ¿Cómo, o algún consejo que usted nos pudiera dar, cómo lidiar con los nervios y la ansiedad esta noche previa a la competencia, Estefanía? Bastante, Jorge, su pregunta, porque el cerebro muchas veces no reconoce la diferencia entre la ficción y la realidad. Y ese día anterior es ficción y es un estrés anticipatorio que está teniendo el cerebro. Y lo que queremos es buscar esas conexiones cerebrales para buscar esa autorregulación para que al día siguiente, que ya es lo real, pueda salir de la mejor manera. ¿Cómo lo recomiendo yo? Visualizando el recorrido, visualizando los objetivos que nos propusimos para poder visualizar justo en ese momento del recorrido lo que puede pasar positivamente para que el enfoque vaya más al plan de acción y no al miedo o al estrés anticipatorio. De esa manera, el cerebro lo que va a buscar es autorregular esas emociones que están pasando una noche antes para que justamente lo que usted dice es que pueda descansar y recuperar, porque al día siguiente pues tiene una carrera y un objetivo específico que lograr. Pues súper interesante los consejos y la información, Estefanía. Nuevamente le agradecemos ahí el tiempo y el que haya aceptado la invitación. Si nos pudiera mencionar cómo aparece en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla. Por supuesto, en Instagram aparezco como Steffi Pais-psicóloga. Me pueden contactar ahí y ahí tengo pues alguna información que les puede servir para la preparación en cualquier situación de la maratón. Súper, ahí las vamos a estar colocando en pantalla. Nuevamente le agradecemos a Estefanía. Fue un gusto el haber compartido el segmento de running con usted esta semana. Este fue nuestro segmento de running. Continuamos con más. Este fue nuestro segmento de running, segmento patrocinado por Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores, y Currex, el máximo nivel de desempeño al alcance de tus pies.